Evangelio del libro de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Entonces adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Buenos días. El Evangelio de hoy es continuación del domingo pasado, en el cual se daba por supuesto el perdón en el marco de la restauración de las relaciones comunitarias. Hoy, el tema central sigue siendo el perdón, pero en las relaciones interpersonales. La cosa es cómo nos manejamos con aquel que nos ofende. El texto tiene 2 momentos. El primero, la pregunta de Pedro con la consiguiente respuesta de Jesús. Y el segundo, la parábola del funcionario que fue perdonado, pero no quiso perdonar después a un compañero. El perdón es una de las manifestaciones del amor y está muy conectada con el amor al enemigo. No se puede pensar que el amor no lleve implícito el perdón, porque nuestra propia naturaleza humana es falible y necesitamos restauración. Yendo un poquito al texto ya, los 2 primeros versículos también aparecen en Lucas 17, un poquito distintos, es cierto, pero reflejan el pensamiento de Jesús. Mateo, por su parte, trae esa conocida frase, 70 veces 7, que por demás está a decir no hay que tomar en sentido literal, porque no es un ejercicio de la tabla del 7. Quiere decir, sin demasiadas vueltas, que hay que perdonar siempre. El perdón tiene que ser no un acto, sino una actitud durante toda la vida y ante toda circunstancia. Los rabinos del tiempo de Jesús hablaban de perdonar las ofensas hasta 4 veces. Pedro, en un buen arranque de generosidad, agrega otras 3. Totalizamos 7, un buen número que en las Escrituras siempre representan la completitud. Pero Jesús deja muy claro que eso no es suficiente, porque sigue indicando que llevamos la cuenta de las ofensas. La parábola en sí no necesita mucha explicación.
De hecho, al contrario de otras que hemos oído en domingos pasados, el Evangelio no agrega ninguna explicación. Y el punto de contacto, es decir, la parte donde encontramos la enseñanza de Jesús, está en la gran diferencia, en esa desmesurada diferencia entre la deuda de uno y otro funcionario. El rey es capaz de perdonar una deuda inmensa y el funcionario es incapaz de perdonar una menudencia. Al final, el texto se cierra con una alegorización. Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Que muestra lo difícil que resulta a la comunidad de Mateo y a nosotros mismos aceptar al Dios de Jesús frente a un Dios de premios y castigos, que de alguna manera nos es más cómodo porque legitima nuestros propios procederes. El perdón solo nace de un verdadero amor. No es fácil perdonar, porque tampoco es fácil amar. Va en contra de nuestra naturaleza, que tiene bastante de egoísta. Hasta va en contra de lo razonable, porque mediante razonamientos jamás nos vamos a convencer de que tenemos que perdonar. Desde nuestra individualidad es imposible entender el perdón del Evangelio. Necesitamos confrontar con el otro para sobrevivir, para potenciarnos. Desde esa mirada, el perdón se convierte en un factor de afianzamiento de nuestra persona. Perdono al otro porque así dejo en claro mi superioridad moral. De hecho, tenemos una frase en nuestra sociedad: perdono, pero no olvido. De alguna manera, entonces, dejo bien clarito que el perdón es un acto de mi magnanimidad frente al error del otro. Para entrar en la dinámica del verdadero perdón, debemos tomar conciencia de lo que somos, pero fundamentalmente de la manera de ser de Dios. Si no entiendo a Dios como amor y como Trinidad, y me miro solo a mí mismo, no va a haber nada que perdonar, porque en realidad el otro queda ausente. Pero por el camino de Jesús, descubriremos que perdonar no es hacer un favor al otro, sino entrar en la dinámica del amor verdadero, que nos permite la paz, la armonía y el bienestar. Y retomando la conclusión de nuestro texto, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano, que suena un poquito feo, porque estamos como condicionando a Dios con nuestras acciones, y como Dios es amor, y por lo tanto también es perdón, no tiene que hacer nada para perdonar, porque esa es la manera que Él naturalmente se relaciona con el ser humano. Está siempre perdonando. Su amor siempre es perdón, porque nos llega sin ningún merecimiento de nuestra parte. Y el perdón de Dios es lo primero. Si lo aceptamos, nos hará capaces de perdonar a los demás, y no es al revés. La única manera de estar seguros que estamos en el marco del amor de Dios es que perdonamos. Por eso, de alguna manera, que aunque sea impropia, se puede decir que Dios nos perdona en la medida que nosotros perdonamos. Finalmente, un punto que cuesta mucho es armonizar el perdón con la justicia. Porque nuestra cultura occidental y cristiana, que sus buenos fallos también tiene, hunde sus raíces en el racionalismo griego y está bastante ceñida por el concepto de justicia romano, que es muy distinta a la propuesta de Jesús, porque se trata de una justicia racional e inmisericordia, que muchas veces solo esconde el afán de venganza, pero eso sí, con todas las de la ley. El problema viene cuando aplicamos este sentido de justicia a Dios, porque un verdadero amor no está en contra de una verdadera justicia. Luchar por la justicia no es otra cosa que buscar que ningún ser humano haga daño a otro en ninguna circunstancia. Por eso, la justicia no es devolver un daño, aunque esté mediado por las leyes, pero es difícil escapar a estas dinámicas.
y como el funcionario del texto, seguiremos utilizando los mecanismos de la justicia para dañar a otro. Para descubrir por qué tenemos que seguir amando al que me ha ofendido, tenemos que descubrir los motivos del verdadero amor al prójimo. Si no perdonamos a todos y a todas, nuestro amor es nulo, porque si amamos solamente a las personas que son amables, no salimos de la dinámica del egoísmo. El amor verdadero tiene su raíz en el que ama, no en el objeto del amor y sus cualidades. El amor a los que son amables por sus cualidades no es ninguna garantía de que sea un amor cristiano. Y no solo el ofendido necesita perdonar para ser humano, también el que ofende necesita del perdón para recuperar su humanidad. La dinámica del perdón responde a nuestra más profunda necesidad de esperanza para seguir viviendo. Cuando día a día nos enfrentamos a nuestros fallos y flaquezas, necesitamos la certeza de que podemos rectificar el rumbo. Eso es el perdón de Dios, darnos cuenta que pese a los muchos errores que cometemos, la actitud de Dios sigue siendo la misma. Me sigue queriendo y sigue queriendo lo mejor para mí. Cuando experimentamos el perdón de Dios y del prójimo a quien hemos ofendido, podemos también perdonarnos a nosotros mismos y recuperar la paz interior, y así continuar nuestro camino en busca de un mundo mejor. Amén. Tal como ayer, bueno y tal.